comenzamos a grabar, va a quedar el video grabado para las personas que se tuvieron que retirar. Es súper importante que si les va a pasar eso, traten de avisarme, o como lo hizo su compañero, que habló por la compañera que no pudo seguir, ¿ya? Porque claro, los minutos no duran eternamente y por muchas promociones que haga, es una preocupación que nosotros tenemos de si se corta el sistema. Entonces, la forma de subsanarlo es el material del aula y el video que va a quedar a disposición. Y problema de asistencia, si hay inexactitudes, me lo van diciendo en 3 sesiones, ¿ya? ¿Alguien más con tema de asistencia de la primera sesión? Ya, nadie aparece. Ya, vamos a seguir entonces. Voy a cerrar esto. Y yo después completo y nos vamos entonces a continuar con nuestra clase de hoy. Nosotros estamos en el periodo de la infancia temprana y estamos cifrando esta etapa entre los 2 y 3 años, entendiendo sí que hay una continuidad con la etapa anterior. Tanto así que hay autores que no dividen el periodo en lactancia e infancia temprana, sino que lo toman como un todo, incluso hasta los 6 años. ¿Ya? Hemos revisado el ámbito físico y yo he hecho hincapié fundamentalmente en el tema de las implicancias psicológicas del desarrollo físico. Y hemos dicho que la marcha no solo repercute en el desarrollo corporal, sino que además tiene tremendas implicancias porque representa un cambio en el campo perceptivo del niño. Ahora tiene múltiples ejes perceptivos y eso significa que no solo va a cambiar físicamente, sino que también su inteligencia y su relación social va a cambiar. Por lo tanto, se pasa de una visión no tan limpia a una visión más bien limpia, que está dada por el paso de la posición yacente de la cuna o del coche a la posición bípeda, parado en sus 2 pies. ¿Ya? Cerrado ese ámbito, entonces nos vamos al tema de lo cognitivo. Vamos al segundo ámbito del desarrollo, que es el ámbito cognitivo. ¿Con qué nos vamos a encontrar aquí? Yo voy puntualizando varios logros, por lo menos los que a mí me parecen centrales, ¿ya? Y el primer logro en el que yo quiero poner énfasis es en la representación mental. Ustedes se acordarán, por lo menos algunos, se acordarán que en la sesión anterior hablamos de las etapas de Piaget, autor que ustedes se habrán dado cuenta que lo seguimos citando durante todo el desarrollo. Y Piaget nos decía que ya en la última parte del desarrollo sensorio-motor, entre los 18 y los 24 meses, nos encontrábamos con un niño que ya estaba a las puertas o estaba lista su inteligencia para pasar al símbolo, ¿ya? Pero antes de acceder al símbolo, que ya lo vamos a explicar, me interesa pasar por la representación mental, que es un hito muy relevante de los 2 años. ¿A qué me refiero? Si pensamos en el desarrollo sensorio-motor, tal como lo describía yo y lo describe Piaget, hemos tenido un niño cuya inteligencia ha dependido de lo que sus sentidos le muestran y de lo que su cuerpo en movimiento le muestra. Por eso hemos hablado de una inteligencia sensorio-motora, una inteligencia fundada en la información de los sentidos y en la información del movimiento de su cuerpo, ¿ya? Que es la forma como el niño accede a los conceptos cuando es pequeño. Por lo tanto, si ustedes se fijan, su pensamiento hasta aquí, hasta los 2 años, ha estado basado en la acción. La inteligencia, el pensamiento ha dependido de la acción. Se requiere una acción externa con el propio cuerpo o ver algo fuera de mí, y eso es lo que el sujeto registra mentalmente, pero basado en la acción. Por ejemplo, hacer rodar una pelota. El niño no tiene todavía el lenguaje ni capacidad de representación mental para decir, oh, la pelota está rodando. Pero el hecho de lanzar la pelota le queda registrado. Acuérdense que el niño funciona con esquemas mentales, ¿ya? ¿Cuál es la idea?
Hasta los 2 años, su pensamiento va a estar directamente ligado y condicionado a la manipulación de elementos físicos con su cuerpo. Y esa ya es una forma de representación, pero basada en la acción. ¿Qué sucede a los 2 años? Como avanza el pensamiento, tal como nos describe Piaget, ahora el sujeto es capaz de tener un pensamiento en imágenes. Ya el pensamiento no va a estar centrado en la acción, sino que va a estar centrado en las imágenes. Y a eso nosotros le llamamos representación mental. ¿Qué significa eso? Que ya no dependo solo de la acción para entender el mundo, sino que ahora yo puedo mentalmente imaginarme, representarme las cosas. Incluso no necesito estrictamente manipularlas, sino que yo puedo mentalmente, en forma interna, hacer como si ese objeto tuviera ese desempeño. Por ejemplo, la pelota rodando, no necesito tenerla conmigo. Yo puedo pensar, la pelota rodó. Yo tenía la imagen de la pelota porque era lo que yo manipulaba. Ni siquiera le podía decir pelota o la pelota rueda, pero ahora yo sé, le pregunto al niño dónde está la pelota, y aunque la pelota no esté físicamente, está internalizada. Hay una imagen mental de la pelota y del accionar de la pelota que rueda. Y así con todos los objetos del mundo. ¿Ya? Eso empezó hacia los últimos 6 meses del periodo sensoriomotor, y entonces a los 2 años esto prácticamente se consolida. ¿Qué significa entonces esto? Que ahora el niño ya no solo necesita manipular físicamente las cosas, sino que puede hacer ejercicios mentales en relación a las cosas. Puede incluso llegar a solucionar problemas, muy a su edad por supuesto, pero puede solucionar problemas mentalmente. Entonces le podemos preguntar algo, ¿qué hacemos? Se acabó la bebida. Y le podemos preguntar y el niño nos va a dar una solución. Esa solución la va a dar mentalmente. Antes tendría que haber ido y tocar la botella. Nos había pasado la botella. Ahora nos podría decir, vamos a buscar otra. Significa que ya no necesita, ya no depende solo de la acción para su actuar inteligente, sino que ahora puede representarse las cosas del mundo a nivel mental. Eso se logra a los 2 años y se llama representación mental. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, se entiende. Ya. Sí. Es básica la representación mental, porque es la antesala del símbolo, que es levemente distinto. Si yo no hubiese logrado a los 2 años la representación mental, malamente podría llegar a consolidar hacia los 3 años la imagen simbólica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función simbólica, el logro de la imagen simbólica o del símbolo, ocurre cuando yo me doy cuenta que un objeto puede ser usado en sustitución de otro. Y por lo tanto, yo puedo hacer actividades que involucren un como si. Me explico. Yo puedo tener una pelota físicamente, una pelota concreta, digamos, tal cual, pero luego yo puedo usar un calcetín y hacer como que eso es la pelota. ¿Qué significa? Que ahora la pelota está simbolizada. Ya no es solo el objeto original, sino que ahora tengo el símbolo de esa pelota. No solo tengo la representación mental, sino que puedo usar otra cosa como si fuera una pelota. Y puedo tomar otro objeto que no es pelota, que no es el calcetín enrollado, y puedo hacer como que estoy jugando a la pelota. Puedo tomar un palo de escoba y puedo pensar que estoy montado en un caballo, y puedo generar toda una fantasía de juego a nivel simbólico de que estamos montando a caballo y que estamos en plena selva. Eso es el símbolo, es la capacidad de utilizar una cosa en reemplazo de otra.
es la capacidad de representar una cosa como si fuera la otra. Entonces, me represento una cosa por medio de otra cosa distinta. ¿Qué significa? Que logré simbolizarla. Y como les decía, requisito previo para simbolizar es haber tenido la imagen mental del objeto. Por eso el niño puede tener juegos donde, por ejemplo, toma un objeto clásico, cualquier cosa, porque los niños se entretienen con cualquier cosa, y puede tomar un rollito de confort, por ejemplo, y pensar que es una cuncuna, y jugar con la cuncuna, inventarse todo un juego simbólico a nivel mental con el objeto, que nosotros los adultos decimos, pero si es un rollito de confort, pues para el niño adquirió la propiedad mentalmente de representar otro objeto. A eso entonces nosotros le llamamos símbolo, capacidad de simbolización. Y eso nos va a acompañar hasta la vida adulta. ¿Ya? Son dos logros entonces relevantes del ámbito cognitivo. Junto con esto nos vamos a encontrar con algo que ustedes mencionaron y que se desprendió de las preguntas que habían hecho, y que es la característica de egocentrismo. Pero el egocentrismo es solo una de 3 características cognitivas de la infancia, ¿ya? Y estas las vamos a describir ahora, ¿ya? Entonces estamos hablando de la percepción infantil, ya vimos la imagen mental, ya vimos el símbolo, ahora estamos hablando de la percepción infantil, cómo además de representarme los objetos y además de simbolizarlos, yo percibo el mundo a esta edad. Y ahí al niño le van a acompañar 3 características que también representan 3 limitaciones. La primera característica es la característica de centración. Y por la característica de centración, yo me estoy refiriendo, voy a ver si lo puedo mostrar acá. Por la característica de centración, ahí está. Lo voy a ampliar un poco. Ya, ahí está. Espero que lo vean. Por la característica de centración, que vamos a ver al comienzo, esa, es que nos vamos a dar cuenta que el niño es capaz de asumir o centrar su atención solamente en un detalle de las cosas a la vez, en un detalle de las cosas, de los hechos, de la situación. Se puede centrar solo en un hecho o elemento y no se puede centrar simultáneamente en otros, ¿ya? Cuando yo me puedo centrar solo en un elemento, en una característica o en una dimensión, significa que estoy limitado a percibir globalmente. La percepción global implica tomar todos los aspectos de una situación, pero el niño a esta edad no puede hacer eso y solamente capta un detalle que llama su atención. Por lo tanto, su capacidad de comprensión global se limita y por lo tanto solucionar problemas en los que haya que considerar más de un punto de vista a la vez le está vedado. ¿Ya? Por eso que uno con el niño de esta edad le da instrucciones de a una. Por eso que yo no le puedo hacer una pregunta doble. ¿Y qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que sucedió después? No, tengo que centrar una sola pregunta, porque es mucho para la mente infantil 2 cosas simultáneas. No puedo pedirle, bueno, descríbeme la gorra y descríbeme también el pantalón. No, tengo que ir uno por uno. ¿Ya? O dime dime 2 aspectos de una situación, es imposible para un niño tan pequeñito. ¿Ya? Eso se llama centración, la capacidad de centrar la atención en un solo elemento de la realidad y que limita por lo tanto la comprensión global y la resolución de problemas donde haya que considerar 2 cosas a la vez. Por supuesto que en el futuro esto debería evolucionar y para eso tenemos años para terminar con esta limitación que es la centración. La segunda característica de la percepción es el egocentrismo. Yo les decía que el egocentrismo es más grande que lo que nosotros entendemos por egocentrismo. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que es una característica de la percepción en sí.
No solo el niño es egocéntrico porque se quiere a sí mismo y porque es el centro del universo, sino porque además su captación del mundo, su percepción del mundo va a estar ligada a lo que a él le interesa. En la anterior, en la centración, es captar un detalle, un elemento a la vez. Acá estamos hablando de que el mundo está filtrado a través de elementos personales. Lo que me interesa a mí es lo que registro. Y esto se explica porque el niño es pequeño y por lo tanto no ha superado lo que conocemos como narcisismo. El narcisismo es la tendencia a mirarse uno mismo y a sentir agrado por uno mismo, a admirarse, ¿ya? Y tiene que ver con un personaje que es Narciso, que mirando en una fuente de agua está tan embelesado con su imagen que finalmente se cayó a la fuente y se ahogó. ¿Ya? Eso es el narcisismo, esa es la metáfora que se emplea. Entonces es un niño que ha estado todo el tiempo mirándose solo a sí mismo, actuando desde su cuerpo, actuando desde su espacio, desde las pocas personas con las que tiene relación, o desde el mundo pequeño con el que ha tenido relación. ¿Qué sucede entonces? Dado este egocentrismo, se dice que el niño no es capaz de distinguir hasta la fecha lo que es él de lo que no es él. Todo está fusionado en términos emocionales, en términos psicológicos, y por lo tanto el niño, sobre todo el bebé, no logra claramente hacer la distinción entre el yo y el no yo. No es que no vea otros elementos, no es que no perciba otros elementos, pero todo está referido a él. Y por eso que el egocentrismo, yendo a la pregunta que hacía su compañero hace un rato, como es una característica central del desarrollo cognitivo y de la forma de percibir el mundo, es muy difícil de desafiar. Pase lo que pase, a pesar de que tengamos progresos, el niño tiende y persiste a una mirada egocéntrica de la realidad. No es solo quererse a sí mismo, sino que tiene que ver con que el proceso de análisis de la realidad está autocentrado. Cuando yo estoy autocentrado y todo tiene que ver conmigo, entonces es muy difícil que yo entienda que hay un otro que tiene las mismas características o derechos o necesidades. A eso se refiere con la dificultad de separar lo que soy yo de lo que no soy yo, porque claramente todo el mundo lo miro con mi prisma personal. ¿Ya? Y finalmente la tercera característica que también nos va a acompañar por lo menos por 3 años más es el sincretismo. Y el sincretismo es sinónimo de fusión. Fusión. ¿Qué significa? Que el niño mezcla todo y esa mezcla no tiene unión lógica. Por lo tanto, está basado en una serie de nexos subjetivos y arbitrarios, pero que para el niño resultan perfectamente posibles o plausibles. Y eso es lo que va a estar detrás, por ejemplo, de los cuentos que nosotros le contamos a los niños, donde todo puede estar fusionado, o el niño empieza a inventar una historia y empieza a decir que llegó Batman y Batman estaba con Pikachu y resulta que Pikachu llegó y entonces apareció Ben 10 y Ben 10 le dijo a Superman y entonces después vino, no sé, pues la Caperucita Roja y se fueron a comer. Esa mezcla, fusión, donde todo es posible, donde arbitrariamente todos los elementos son puestos en conexión, se llama sincretismo. Y el mundo del niño es una verdadera nebulosa en el sentido que todo es sincrético. Todo está fusionado en su cabeza, en su mente. Todas las uniones son posibles. Distinto nosotros los adultos que por la capacidad de juicio crítico hemos dejado atrás obviamente el sincretismo y podemos entender que hay ciertas cosas que se pueden relacionar con otras, pero hay otras que no tienen ninguna relación. Eso es sincretismo, ausencia de lógica al unir elementos que no tienen ninguna relación, pero que para el niño, dada su edad, sus limitaciones intelectuales todavía, porque este es un ser en desarrollo,
para el niño son perfectamente posibles. Entonces tenemos 3 limitaciones: centración, egocentrismo y sincretismo, que van a estar detrás del accionar del niño. No sé si me doy a entender o queda alguna duda en relación a eso. No, profe, sí se da a entender. Por lo menos yo lo entendí, no sé los demás. Ya, ¿hay alguien? Gracias por el input. ¿Hay alguien que no lo está entendiendo? La idea, Profesora, sí, diga. o sea, igual eso tiene que ver con la habilidad de crear representaciones, ¿no? O Claro, de las representaciones de lo... sí, pero obviamente son temas distintos, pero relacionados. Entonces, las representaciones que yo me creo, siendo un niño de esta edad, van a estar eh, limitadas, por lo menos por estos 3 aspectos durante unos buenos años. Entonces, cuando hablamos con los niños, las representaciones que se hacen, o lo que verbalizan, por ejemplo, lo que producen en sus dibujos, o con la plasticina, refleja justamente esto, la ausencia de uniones lógicas. Por eso que un niño, y como lo vamos a ver también en la próxima clase, está permanentemente en la fantasía. ¿Por qué está en la fantasía? Y vamos a ver también las repercusiones psicológicas de estar en la fantasía o la explicación psicológica. Pero está en la fantasía porque en su mente todo es factible. Porque la fantasía se permite en la ausencia de juicio crítico, y el juicio crítico viene después. Y para llegar a ese juicio crítico tengo que haber salido de estas representaciones que están limitadas. ¿Ya? Entonces tenemos la capacidad de representación mental, la capacidad de simbolizar y la capacidad de, ojalá el día de mañana, salir de la centración, salir del egocentrismo al pensar y salir del sincretismo al pensar. Eso se va a ver con mayor lógica más adelante. Sería raro que un niño de 8 años pensara de esta manera. Lo mirarían raro, de hecho. O si nosotros le hablamos en esos términos, diría, ay, qué loca, imposible, ¿ya? Porque el niño se pone más científico, se pone más crítico. Y es porque su pensamiento ha evolucionado, ¿ya? Pero ahora, como usted efectivamente dice, sus representaciones están recién emergiendo, porque la representación mental vimos que aparece más o menos ligada a los 2 años. Las primeras representaciones son más bien precarias, pero luego se van a ir sofisticando y van a tener mejores herramientas para sus representaciones, pero claramente sus representaciones van a estar limitadas por estos 3 elementos. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo estructura el mundo un niño? Sí, Uy, profe. la ultratumba le salió, ¿Profe? ¿sí? ¿Y la eliminación, o sea, gradual de estas 3 características va a depender de la estimulación que se le dé al niño o simplemente por un concepto de maduración la va perdiendo? Ya. Piaget, la verdad es que más que un teórico de la maduración, que de alguna manera sí también nos lo muestra, porque lo que yo les comentaba es que Piaget fue grabando y registrando la conducta de sus propios hijos para llegar a su teoría. Por lo tanto, tenía sujetos ahí experimentales in situ, tenía estudio caso ahí mismo. Y entonces lo que dijo, si bien no es una teoría madurativa, lo que nos está diciendo es que claramente hay elementos maduracionales, o sea, el hecho de que la secuencia de las 4 etapas sea invariable, no puedo llegar a la 4ª etapa si no he pasado por la 3, no puedo llegar a la 3 si no he pasado por la 2, y a la 2 si no he pasado por la 1. Entonces nos habla de que, claro, aquí hay un elemento maduracional, pero también, y ahí está lo que usted cita, muy ligado a la estimulación del ambiente. Recuerden que si uno deja una guagua en la cuna y no la estimula, la guagua no solamente no va a aprender, o su aprendizaje va a ser tremendamente limitado, sino que además en términos afectivos o psicológicos, emocionales, la guagua eventualmente va a morir. Lo mismo podemos pensar para la estimulación. En la medida que yo al sujeto no lo estimulo cognitivamente, partiendo por los sentidos y luego a estimulación cada vez más sofisticada o de elementos más sofisticados, por supuesto no lo voy a lograr por simple maduración. ¿Ya? Entonces, ¿hay elementos maduracionales? Sí, hay una progresión, pero no es condición suficiente.
se requiere a este niño estimularlo, siempre con la mentalidad de hacerlo avanzar hacia la siguiente etapa. No adelantarlo en exceso, pero sí generar las condiciones para que evolucione a lo siguiente. ¿Ya? Entonces sí, la estimulación es relevante. ¿Ya? Se nos va a cortar la comunicación y nuevamente lo que demore esta vez en grabar el video, que no van a ser más de 4 minutos, y nos vamos a volver a conectar y vamos a cerrar con la última parte, que es el ámbito socioemocional.